Hola, muy buenas tardes, queridos alumnos. Esperando se encuentren muy bien. Ya saben que estamos en esta situación de contingencia, sin embargo, me atreví a hacer este video educativo porque debemos continuar. Ya saben ustedes que tenemos ya un tema visto, que ustedes estuvieron trabajando, estuvieron realizando algunas diapositivas y me realizaron 3 ejercicios. El día de hoy vamos a hacer una breve retroalimentación y después de este video yo les voy a subir las calificaciones. Las calificaciones que les voy a compartir, jóvenes, son de los 6 ejercicios que se realizaron en clases y estos 4 ejercicios que ustedes pudieron compartirme. Recuerden, 3 actividades y un apunte. ¿Ok? Agradezco a esos estudiantes que se preocuparon, que estuvieron muy atentos y que realizaron su actividad de manera muy efectiva y muy acertada. E invito a aquellos estudiantes que todavía andan medios perdidos, que por alguna situación no pudieron cumplir con la actividad, bueno, que se animen a cumplir, a trabajar. Estamos en una situación en la que hay que cuidarnos mucho, pero los aprendizajes no los podemos dejar por alto. Sin más, bueno, vamos a hacer la breve retroalimentación. El tema que vimos fue reacción química o reacciones químicas. Les dejé por ahí un video en el que ustedes pueden ver diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química va a ser un proceso en el cual unas sustancias iniciales llamadas reactivos se van a transformar en otras llamadas productos. Si bien recuerdan, esto ya lo habíamos visto, ya habíamos visto la representación. Los primeros son los reactivos, se unen y se van a unir mediante átomos para formar otras nuevas sustancias que se van a llamar productos. Entonces, este era un ejercicio que ustedes tenían que hacer, este era el correcto. Un tipo de reacción química, bueno, la tenemos de este lado. Tenemos un compuesto que se llama metano más oxígeno y producen dióxido de carbono más agua. ¿Cuáles son los reactivos? Estos iniciales. ¿Cuáles son los productos? Las sustancias finales o las que se producen. En el apunte, jóvenes, les mencioné algunos símbolos que deben tener sus reacciones químicas o las representaciones de las reacciones químicas. Y saben ustedes, los símbolos que ya los hemos manejado, carbono, hidrógeno, oxígeno, los subíndices, que son estos numeritos pequeñitos que están por acá y que nos indican el número de átomos presentes. Y algo que estamos añadiendo más son signos. Un más significa, es una añadir, ¿no? Se está uniendo. Metano más oxígeno se están mezclando para producir. Una flecha quiere decir producir. Y así les mostré diferentes símbolos, por ejemplo, cuando es una reacción exotérmica, una reacción endotérmica, y seguramente regresando a clases lo vamos a ver como con mayor profundidad. Pero este es un ejemplo de reacción química. Mencionábamos también, jóvenes, los tipos de cambios. Hay cambios químicos y hay cambios físicos. ¿Qué es un cambio químico? Un cambio químico se va a presentar cuando el cambio es permanente, cuando esa transformación que se dio ya no vuelve a ser la inicial. Por ejemplo, cuando ustedes consumen un alimento, por ejemplo, yo tengo una manzana y le doy una mordida, la manzana hace un proceso de digestión en mi cuerpo. La manzana y los nutrientes que ella tiene me sirven a mi cuerpo, algunos se van como fructosa a la sangre para compartir oxígeno al cerebro y demás, y la manzana no vuelve a ser manzana. Este entonces es un proceso químico, ¿sale? ¿Qué es un proceso físico? Bueno, un proceso físico va a ser aquel cambio que no es permanente. Si yo, por ejemplo, hago esta hoja y la arrugo, es un cambio, pero no es permanente. ¿Por qué? Porque la hoja sigue siendo hoja, quizá un poquito arrugada y demás, pero no cambió la identidad de la materia, no cambiaron sus moléculas, no cambiaron sus átomos, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia principal. Veamos algunos tipos de cambios. El primero decía, el hielo que se deshace. Cuando un hielo se deshace, recuerden que el hielo es H2O. Si se deshace,
Bueno, cambia nada más en el estado de agregación de sólido a líquido, pero la estructura sigue siendo agua, sigue siendo H2O, entonces es un cambio físico. Por el contrario, una manzana oxidada, ¿han visto cuando parten una manzana y se vuelve como oscura? Bueno, es un proceso y se llama oxidación. Hay unos iones que se llaman fierro o hierro y oxidan esa estructura de la manzana. Aunque sigue siendo manzana, esa superficie ya no tiene la misma identidad química que tenía, entonces la oxidación de la manzana es cambio químico. Segundo ejemplo, romper un lápiz. Si ustedes rompen un lápiz, el cambio es físico. ¿Por qué? Porque sigue siendo lápiz. Cuarto ejemplo, calentar agua. Yo pongo a calentar el agua y simplemente cambia de estado de líquido a gaseoso porque en algún momento se va a evaporar o se va a volver vapor o un gas. Sin embargo, el gas también es agua, es H2O, es un cambio físico. Quinto ejemplo, golpear una madera. Golpean una madera y la madera sigue siendo madera, entonces es un cambio físico. Número 6. Prender fuegos artificiales. Si ustedes tienen un cohete, le prenden fuego, la reacción que ahí se lleva a cabo es un cambio químico. ¿Por qué? Porque es una reacción exotérmica. No es lo mismo la identidad que tenía el cohete al principio que cuando ya sacó luces rojas, amarillas y demás. Entonces es un cambio químico. Séptimo ejemplo, empapelar un cuarto. ¿Qué quiere decir empapelar un cuarto? Bueno, decorar un cuarto y en lugar de pintura le ponemos papel decorado. Simplemente empapelan el cuarto, sigue siendo cuarto, sigue siendo cemento, entonces es un cambio físico. Octavo ejemplo, cocinar un huevo. Si ustedes cocinan un huevo, jóvenes, la estructura química y la identidad del huevo, las proteínas que ahí se encuentran, cambian y se transforman. Entonces, aunque sigue siendo huevo, ya no tiene la misma identidad que al principio y es un cambio químico. Noveno ejemplo, excavar un hoyo. Simplemente excavan un hoyo, sigue siendo tierra, es un cambio físico. Décimo ejemplo, quemar basura. Todo aquello que tenga que ver con combustión, jóvenes, es un cambio químico porque nunca vuelve a ser lo mismo. Es un cambio permanente ya. Onceavo ejemplo, pintarme las cejas. Me pinto las cejas, pero siguen siendo cejas, sigue siendo piel. Es un cambio físico nada más. Doceavo ejemplo, digestión de una naranja. Lo mismo que decíamos con la manzana. Es un cambio químico. Y ejemplo 13, la acción de un medicamento. Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, la pastilla hace un cambio químico en mi cuerpo y es un cambio químico, ¿vale? Entonces, este es otro ejercicio. Ya revisé la mayoría de ya revisé todos los trabajos y la mayoría estuvo acertado, sin embargo, en algunos estábamos ahí medios dispersos y espero que con esta explicación ya lo tengamos bien clarito. Después nada más quiero mencionar que hay 4 tipos de reacciones químicas. La primera es síntesis, la segunda es descomposición o análisis, la tercera es simple desplazamiento o sustitución y la cuarta es doble desplazamiento o doble sustitución, ¿ok? Nada más por mencionar. Este es el primer ejemplo de la reacción de síntesis. Se une una sustancia A simple más una sustancia B y juntas se unen mediante átomos, ya saben ustedes, mediante estructuras de Lewis y electrones de valencia para formar una sustancia compuesta. Un ejemplo claro, sulfato más oxígeno es igual a trióxido de azufre. Entonces, sustancia simple y forman una más compleja. Esta es una reacción de síntesis. Segundo ejemplo, reacción de análisis o descomposición. Y aquí es el contrario de la de síntesis. Una sustancia compleja mediante calor se va a descomponer en 2 sustancias simples. El ejemplo más claro es la electrólisis del agua. H2O, sustancia compleja, obtiene hidrógeno y tiene oxígeno. Por calor se va a descomponer en un gas, o en 2 gases, perdón, uno hidrógeno y otro oxígeno.
¿sí? Esta es una reacción de análisis o descomposición. Tercer ejemplo, simple sustitución o simple desplazamiento. Una sustancia simple más una compleja van a formar, esto se da, jóvenes, mediante los iones. Ya saben ustedes que esto es como en física, positivo con negativo o, digámoslo así, catión con anión, es que se unen, ¿ok? Entonces tenemos una sustancia A más una sustancia BC, producen una sustancia AC más B. Un ejemplo claro, ácido sulfúrico más aluminio. Sustancia compleja, sustancia simple, conforman una sustancia compleja. El sulfato se va con el aluminio y queda libre el hidrógeno. Esta entonces es una sustancia, no es una reacción simple desplazamiento o simple sustitución. Y ya finalmente tenemos doble desplazamiento, doble sustitución. Sustancia compleja, se unen mediante anión-catión y forman compleja y compleja. Ejemplo claro, cloruro de sodio más nitrato de plata. Conforman el cloruro de plata, ¿vale? Más nitrato de sodio. Compleja, sustancia compleja más sustancia compleja. Estos son los 4 tipos de reacciones químicas. Hay más, sin embargo, esta es la clasificación más importante. Bueno, vamos a continuar y vamos a entrar de lleno ya con nuestro tema, que es el 3.1.3, balanceo de ecuaciones químicas. Quisiera nada más mencionar, jóvenes, algo que ustedes ya saben, pero lo pongo aquí rapidito. ¿Saben ustedes que este número que se pone siempre en chiquito se llama subíndice? ¿Sí? Y nunca se puede alterar. Es algo que jamás vamos a poder alterar. Los subíndices nunca los podemos alterar. Sin embargo, en este nuevo tema que vamos a empezar, tenemos que alterar el número de átomos, pero aplicando coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? Bueno, va a ser un número grande que se coloca al principio del compuesto químico, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí un 2 y este entonces se llama coeficiente, ¿vale? El coeficiente va a alterar a todo el compuesto, de tal forma que antes del 2 había 2 hidrógenos, pero ahora este 2 multiplica al número de átomos que había en un principio. Entonces, tenemos 2 por 2, hay 4 hidrógenos en esta reacción o en este compuesto, ¿ok? Tenemos otro ejemplo y lo voy a poner aquí rapidito. Bueno, si tenemos el óxido de aluminio, nada más con subíndices. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos? 2 por 1, 2. Tenemos 2 átomos de aluminio. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? 3. Por oxígeno, 3 átomos de oxígeno. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Y este ejemplo es así. ¿Saben ustedes si ya hemos visto este tema de cuando se encuentra entre paréntesis y hay subíndices? ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté en el paréntesis, este subíndice lo va a alterar y lo va a multiplicar, ¿ok? De tal forma que en este ejemplo, ¿cuántos aluminios tenemos? Aluminios solamente tenemos 2, porque este 3 no lo afecta. Entonces tenemos 2 átomos de aluminio. ¿Cuántos átomos de azufre? Bueno, hay 3 por 1,
3 átomos de azufre. Y finalmente, ¿cuántos átomos de oxígeno? Bueno, había 4, pero por 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. ¿Ok? ¿Qué pasa, jóvenes, si a este mismo compuesto, que se llama sulfato de aluminio, lo alteramos con un coeficiente? ¿Qué es un coeficiente? Bueno, recuerden, es un número que se pone hasta delante de todo el compuesto. Ojo, nunca se va a poder poner aquí o se va a poner aquí. No, siempre se debe colocar al principio de todo el compuesto químico. ¿Okay? En este ejemplo pusimos un coeficiente 2. Este coeficiente 2 nos va a alterar a todos los átomos presentes. De tal forma que, ¿cuántos átomos de aluminio hay? Bueno, había 2, pero este 2 le altera. 2 por 2, 4 átomos de aluminio. ¿Cuántos átomos de azufre? Había 3 en un principio, pero este 2 lo multiplica. 3 por 2, 6 átomos de azufre. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Había 3 por 4, 12. 12 por 2, 24 átomos de oxígeno. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro porque les va a servir muchísimo para el tema de balanceo de ecuaciones químicas. Recuerden que si hay alguna duda, ustedes me pueden escribir y podemos resolver las dudas. ¿Ok? Vamos a continuar. El apunte, jóvenes, no se va a revisar, pero sí es importante que ustedes vayan tomando nota de todo lo importante. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es el balanceo de ecuaciones químicas? Bueno, el balanceo de ecuaciones químicas, jóvenes, consiste en cumplir con la ley de Lavoisier. Ya saben ustedes qué es la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier es cumplir con o decir este enunciado de la materia o la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Sale? Y esto tiene que ver con las reacciones químicas o ecuaciones químicas cuando hablemos de balanceo, que el número de átomos en los reactivos debe ser igual al número de átomos en los productos. Alguna vez, jóvenes, ya hicimos el conteo, cuántos átomos en los reactivos, cuántos en los productos, y ustedes me decían, ¿cumple o no cumple? Siempre, siempre debe de cumplir. Y para que cumpla, jóvenes, entra el tema de balanceo de ecuaciones químicas. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Deben igualar el número de átomos tanto en reactivos como en productos. Y el tipo de balanceo que vamos a ver el día de hoy se llama balanceo por el método de tanteo. ¿Okay? Balanceo por el método de tanteo. Y tenemos un primer ejemplo. Vamos a poner esta reacción química. Metano más oxígeno nos produce dióxido de carbono más agua. Esta es una reacción química. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? El primer paso para el balanceo por el método de tanteo es corroborar que la reacción química esté escrita de manera correcta, que tenga los símbolos de la manera correcta, que no haya minúsculas en lugar de carbono y demás. Esto ya lo saben. Ese es el primer paso. El segundo paso, jóvenes, consiste en contabilizar o identificar el número de, el átomo presente o el elemento presente. Es bien importante que ustedes empiecen a colocar primero metales, después no metales, después oxígeno y finalmente dejen al hidrógeno, ¿vale? En este ejemplo, reactivos, productos.
tenemos al carbono, ¿vale? Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. En este ejemplo no hay metales, solo son no metales. Vamos a poner primero al carbono. Y ponemos 2 líneas porque vamos a contabilizar los átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Después ponemos al oxígeno y finalmente al hidrógeno. Empezamos el conteo. Carbonos, tenemos el mismo número de carbonos tanto en los reactivos como en los productos. Uno de este lado y uno de este lado. Hasta aquí la ecuación está balanceada. Vamos de este lado y si ustedes pueden luego identificar, vámonos, a pesar de que tiene que seguir el oxígeno, vamos a ir con el hidrógeno. De este lado hay 4 hidrógenos, ¿vale? Que son los reactivos. Y del lado de los productos solo hay 2. ¿Qué es lo que vamos a colocar en el frente como coeficiente para que hayan 4 hidrógenos? Bueno, vamos a colocar un coeficiente 2 para que 2 por 2 estén los 4 hidrógenos. Finalmente vámonos con los oxígenos. Vamos del lado donde hay más oxígenos. Aquí hay 2 oxígenos, pero de este lado también, y siguen siendo productos, también hay 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2. 2 más 2 hay 4 oxígenos. Y del lado de los productos solo hay 2. ¿Qué es lo que hay que poner acá para balancearle? Bueno, pues le vamos a poner un coeficiente 2. 2 por 2, 4 oxígenos. Y de esta forma, con estos coeficientes, está balanceada la reacción y cumple con la ley de Lavoisier. Recuerden ustedes que si algo no tiene pues coeficiente, es como si hubiese un 1 aquí, pero bueno, no se coloca. ¿Okay? La reacción entonces está balanceada de esta forma y con estos coeficientes. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo número 2. Bueno, veamos el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo tenemos esta reacción química, ácido clorhídrico más hidróxido de magnesio producen cloro de magnesio más agua. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer para balancear la ecuación? Bueno, recuerden la primera regla, pues identificar que todo esté escrito correctamente y esté escrito correctamente. Segundo paso, identificar el número de elementos que están presentes. Siempre primero metales, no metales, oxígeno e hidrógeno. Y empezamos a contabilizar. De este lado tenemos al magnesio. Y el magnesio es un metal, entonces va en primer lugar. Después van los no metales. Tenemos un no metal que es el cloro. Finalmente, oxígeno y después hidrógeno. Okay. Siguiente paso, ir contabilizando el número de átomos presentes tanto en reactivos como en productos. Siempre del lado donde haya más, ¿vale? Empezamos con el magnesio. El magnesio de este lado solo hay 1 y de este lado solo hay 1. Entonces, no hay problema. 1 y 1. Vamos con el cloro. El cloro, de este lado hay 2 cloros y de este lado hay solo un cloro. Entonces empezamos de este lado, colocamos un 2 y hay que balancearlo de una vez. Aquí solo hay 1, ponemos un coeficiente 2 aquí. 2 por 1, 2. Y vamos balanceando. Vamos con el oxígeno. El oxígeno, empezamos de este lado. 2 por 1, tenemos 2 oxígenos. Y de este lado solo tenemos un oxígeno. ¿Qué hay que hacer para balancear la reacción? Bueno, pues colocar un 2. 2 por 1, 2 oxígenos. Y finalmente vamos con los hidrógenos. ¿Ok? Empezamos de este lado. 2 por 2, 4 hidrógenos. Y de este lado, por aquí hay hidrógeno y por aquí hay hidrógeno. ¿Okay? Primero, de este lado tenemos 2 por 1,
2 hidrógenos, más 2 hidrógenos, son 4 hidrógenos y la reacción está balanceada y cumple con la ley de Lavoisier, ¿vale? Hay que colocar los coeficientes unos de este lado aquí y con estos coeficientes la reacción química está balanceada. Bien, vayamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tenemos esta reacción química. Si ustedes ven, es una reacción química de doble desplazamiento. Sustancia compuesta, compuesta, produce compuesta y otra sustancia compuesta, ¿ok? Bueno, vamos a balancear por el método de tanteo. Está bien nuestra reacción química. Segundo punto, identificar los elementos participantes, siempre empezando por los metales, no metales, oxígeno e hidrógeno. Tenemos de este lado a un metal que es el aluminio. Ya no hay más no metales, ya no hay más metales y tenemos a los no metales, por aquí el cloro, por aquí el nitrógeno. Cloro, nitrógeno. ¿Vale? Aquí está el nitrógeno. Y finalmente oxígeno e hidrógeno. ¿Okay? Vamos a ir balanceando, recuerden ustedes siempre balancear de lado de la reacción o contabilizar del lado de la reacción donde haya más átomos. Tenemos de este lado en los reactivos un aluminio y un aluminio, no hay problema, 1 y 1. Tenemos a los cloros. De este lado de los reactivos hay 3 cloros y aquí en los productos solo hay un cloro. Vamos a empezar entonces poniendo 3 aquí y vamos a balancear la ecuación. Vamos a poner un 3 porque 3 por 1, 3 cloros. Vamos con los nitrógenos. En los nitrógenos, de este lado, como este 3 nos va a afectar a todo este compuesto, ya no lo afectó, entonces hay 3 por 1, 3 nitrógenos. Y de este lado solo hay un nitrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Colocar un coeficiente 3 aquí, 3 por 1, 3 nitrógenos. Oxígenos. De este lado tenemos 3 por 1, 3 oxígenos. Y de este lado, aquí hay oxígeno. 3 por 1, 3 oxígenos. Vamos con los hidrógenos. Los hidrógenos. De este lado empezamos y hay 3 por 4, 12 hidrógenos. ¿Vale? Aquí hay 12 hidrógenos, pero si ustedes ven, aquí tenemos otro hidrógeno. Y este hidrógeno tiene un subíndice 1 aquí y este 3 también nos va a afectar. De tal forma que había 12 hidrógenos acá y aquí es 3 por 1, 3. 12 más 3, 15 hidrógenos, ¿ok? ¿Vale? Y vamos de este lado. Aquí hay un hidrógeno por 3, 3 hidrógenos. Más, aquí hay 4 hidrógenos por 3, 3 por 4, 12. 3 más 12, 15 hidrógenos. 15 hidrógenos y nuestra reacción está balanceada y cumple con la ley de Lavoisier. ¿Sale? Este ejemplo es bien importante, jóvenes, porque aunque aquí están separados los hidrógenos, hay que considerarlos pues, como hidrógenos separados, ¿vale? Y al hacer la suma, se deben sumar todos los hidrógenos. Así como cuando en mate veían pollos con pollos, vacas con vacas, bueno, esto mismo pasa en química, ¿ok? Bien, ya para finalizar la explicación tenemos un cuarto ejemplo, ¿vale? Sodio más agua, hidróxido de sodio, bueno, producen hidróxido de sodio más hidrógeno molecular o hidrógeno gas. ¿Qué hay que hacer? Ya saben, identificar la reacción, está bien escrita, y contabilizar. Metales, sodio, oxígeno, hidrógenos. Y empezamos a contabilizar. Sodios, del lado de reactivos 1, del lado de productos 1. No hay problema. 1 y 1. Oxígenos. Bueno, del lado de reactivos hay 1 y del lado de productos hay 1.
no hay problema, lo ven aquí. Hidrógenos. Aquí puede haber alguna dificultad y por eso quise hacer este ejemplo. En el lado de productos donde hay más, tenemos 1 y 2, son 3. ¿Vale? Y del lado de reactivos, solamente hay 2. Alguien pudiera decir, ¿qué múltiplo escogemos para poder igual balancear? Si quizás no estuviera este hidrógeno, fácil ponemos un 3 aquí y un 2 acá para balancear y para igualar a 6, ¿ok? Pero como este nos está alterando, ¿qué es lo que hacemos? Yo les sugiero, jóvenes, que siempre lleven a una misma cantidad o una cantidad par para poder balancearle. En este ejemplo lo vamos a llevar a 8, ¿vale? ¿A quién vamos a llevar a 8? A los hidrógenos. ¿Qué vamos a hacer para llevar a 8 los hidrógenos? Bueno, de este lado de productos vamos a colocar un coeficiente 4 aquí. 4 por 2, 8 hidrógenos, ¿vale? ¿Qué hacemos de este lado, del lado de productos? Bueno, tenemos que primero respetar que aquí nos alteraron a los oxígenos, ¿ok? Entonces hay 4 oxígenos y aquí tenemos oxígenos. ¿Qué coeficiente le voy a poner aquí? Bueno, pues le voy a poner un 4. ¿Para qué? Para que el oxígeno no se me altere, ¿vale? Y de una vez yo lo vaya cumpliendo. Pero estamos con los hidrógenos. Entonces, de este lado, con este coeficiente 4, el 4 por 1, 4 hidrógenos. Para 8, que debo yo balancear, ¿cuántos me hacen falta? Bueno, me hacen falta otros 4. Aquí tengo 2. ¿Qué coeficiente le voy a colocar aquí? Bueno, pues le colocaría un coeficiente 2. Porque 2 por 2 son 4. 4 más 4 son los 8 hidrógenos que yo necesito y que yo quiero. ¿Ok? Y luego, bueno, pues vayamos a modificar a los oxígenos. Tenemos 4 oxígenos de este lado y tenemos 4 oxígenos de este lado, ¿vale? Alguien dice, oye, los sodios también se alteraron. Claro, los sodios también se alteraron, ya no hay 1, hay 4. ¿Y qué hago para balancearlo de este lado? Bueno, pues tenemos que colocar también un 4. 4 por 1, 4 sodios. De tal forma que 4, 4, 4, 4, 8, 8, la reacción está balanceada con estos coeficientes. ¿Okay? Espero, jóvenes, que esta explicación pueda o haya quedado clara. Les voy a dejar también una liga de YouTube donde un profesor explica, quizá con alguna forma diferente, y si ustedes no me alcanzan o yo no me doy a explicar, lo pueden ahí observar. Les voy a dejar 24 ejercicios que yo sé que ustedes van a poder resolver. Tienen hasta el día 31 de marzo para poder enviármelo en esta misma dinámica que hemos tenido por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, y cumplir con estos ejercicios. Los ejercicios, jóvenes, valen 3 calificaciones, es decir, 3 dieces. Entonces, pues es importante que lo elaboren, es importante que ustedes lo hagan y que trabajemos juntos, pues para avanzar en estos aprendizajes de química. Les mando un saludo, espero estén muy bien y cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense mucho.